Listo, comenzamos con este primer espacio abierto de la segunda semana. Ahí mi pequeñita confusión. Estamos en este módulo 2 de la información al conocimiento. Les recuerdo una vez más su grupo M2C2G51-116. Mi nombre es Keira Navarro y bueno, ya llevamos casi 2 semanas, dejémoslo en semana y media, que por aquí hemos estado trabajando, y esta segunda semana comenzó desde el pasado 12 de junio, va a finalizar el próximo 19, que es el día domingo. Así que vamos a avanzar para que podamos ir resolviendo dudas y aportaciones que ustedes puedan tener. Ok, por aquí tenemos la bienvenida, tenemos el objetivo, la revisión de actividades y plagio y dudas y comentario como parte de la secuencia de trabajo que vamos a manejar durante la sesión el día de hoy. El objetivo es que podamos intercambiar puntos de vista y que recordar esta cuestión de la participación activa a partir de que ustedes o contesten preguntas o que hagan preguntas, que también puedan aquí colocar alguna aportación, ya sea que hayan encontrado algún recurso o algo que ustedes quieran comentar, son bienvenidos. Todas estas palabras que ustedes puedan compartirnos a través de este espacio, así que no teman en que pueden participar durante todo lo que conlleva este espacio abierto. Para ello, es importante que tengamos muy presentes las reglas en etiqueta, que levantemos la mano, que es la herramienta que tenemos en la parte de arriba, que es una palma abierta. Igual recuerden que le dan clic y a un lado de su nombre les va a aparecer en color amarillo y una palmita en color amarillo, porque esto me va a indicar a mí, como la moderadora de esta sesión, que ustedes quieren participar. Entonces, de esta manera llevamos un orden, participamos todos y todas, pero no nos interrumpimos. Y recuerden también que si hay alguien que tiene alguna opinión contraria a la mía, o sea, para mí me refiero también a la de ustedes, o que bueno, quizá no pensamos exactamente lo mismo porque hay que recordar que somos seres humanos. Entonces, podemos comenzar la cuestión de un debate, pero siempre manteniendo estas reglas y las normas y también, por supuesto, la cordialidad para intercambiar estas palabras, porque al final de cuentas nos contribuyen para que aprendamos. Ahora, aquí tenemos esta tablita. Esta tablita nos muestra las diferentes semanas que vamos a tener a lo largo del módulo. Durante la semana 1, que fue la pasada, que concluyó el pasado domingo, tuvimos la unidad número 1, que se llama Comunicar y aprender para lograr metas personales. Recuerden que elaboraron 2 actividades integradoras. La primera fue la de conocerme a mí mismo y la segunda la de mi historia. Y en esta ocasión, para la unidad número 2, que va de la mano con esta semana número 2, son 2 actividades integradoras. La actividad integradora número 3, que es selección de textos e ideas aplicables, y actividad integradora 4, que es el resumen. Hay que recordar que cada una de estas actividades se elaboran a lo largo de la semana. Tenemos un periodo, tenemos una rúbrica y tenemos también instrucciones, por lo cual es necesario que revisemos los recursos semana con semana para que de esta manera podamos ir avanzando dentro de nuestras actividades. Así que antes de que podamos comenzar con la revisión de las actividades, la pregunta para ustedes es: ¿qué tanto han avanzado durante esta segunda semana? Y también si les ha surgido alguna duda, por supuesto. Vamos primero con Juliana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En mi trabajo, el primero, según yo, ya lo tengo realizado. Ya ahorita nada más falta checar la segunda actividad, qué es lo que voy a realizar. Ok, Porque me perfecto. basé primero en el primero y en checar la guía y todo el contenido que traía la semana. Ok, muy bien. Muchas gracias, Juliana, por tu aportación. ¿Alguna duda que tengas? No, hasta ahorita creo que comprendí bien todo y pues avancé ya la primera actividad. Ya hasta ahorita creo que lo comprendí bien y ya la realicé. Ya nada más estaba ahorita checando más o menos para ver si ya nada más como para verificar que sí esté todo bien ya para mandarla.
Ah, ok, muy bien. Muchas gracias, Juliana, por tu aportación. Ok, ahora vamos a escuchar a su compañera Ruth. Ruth, te escuchamos. Relacionado a la primera actividad, yo sí tengo muchas dudas. Cuando nos dice cómo buscar fuentes de consulta, si se supone que en el texto que se va, a leer, no sé si ahí ya venga la información o qué es lo que tenemos que hacer para buscar lo que nos están pidiendo. Y cómo organizar la primera página, porque nos pide que tiene que llevar título, autor y fecha de publicación y tipo literario, pero yo no sé si todo eso se tiene que realizar en la misma página, en la primera hoja, o cómo lo vamos a manejar. ¿A qué te refieres con la búsqueda? A lo que nos piden de buscar fuentes de consulta. Por ejemplo, yo elegí el texto de La noche boca arriba. Estoy leyendo pues, todo el texto, pero no encuentro la información que me pide de los años, ¿y qué otra cosa? O sea, ay, es que anoté todo. O sea, tengo dudas de las dos actividades, pero en especial en esta, porque nos pide como número uno el título. Bueno, ya tengo el título, el autor, quién es el autor, la fecha de publicación y lo que es un texto literario. Pero ahora aquí me está hablando de las características del tipo de texto. Ok, todo eso lo tengo que ir haciendo como me lo pide, pero también me pide buscar fuentes de consulta y citar y cómo voy a organizar mi página. Entonces, al iniciar, tengo que poner en la misma página, en la número uno, título, autor, fecha y tipo de texto, o va por hoja, o cómo es lo que ahí no entiendo. Ok, bueno, vamos de poquito a poquito porque te noto un poquito Acelerada. Acelerada, exacto. Así Dame un es. momento. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Sí, gracias. Para que vayamos pasito por paso. ¿Me indican, por Ok. favor? Lo que pasa que me Ahí. salí de la plataforma, no sé por qué, y me tuve que volver a meter y eso me estresa. Dije, pero ¿por qué me salí si no toqué nada? Pero bueno. No se preocupen, ok. ¿Ya les aparece actividad integradora número 3? Sí. Ok, bueno. Comencemos paso por paso. Vamos a ver que aquí tenemos el título de la actividad. Ok. Después, dame un momento. Ok, entonces tenemos esta actividad. Tenemos la noche boca arriba, selección de, perdón, tenemos la actividad integradora número 3, selección de textos e ideas aplicables. Menciono la noche boca arriba porque me quedé con que es el texto que eligió su compañera. Por aquí tenemos que para comenzar, Juliana, ¿me apoyas apagando tu micrófono mientras voy explicando, por favor? Y también tu Ruth, por favor. Claro que sí. Gracias. Bueno, entonces tenemos que algo que les había mencionado durante la primera semana es que vamos a llevar a cabo muchas lecturas y la comprensión de las mismas claramente va a ser importante porque tienen que ver con realizar nuestras actividades. Entonces, la lectura es una acción que llevamos diariamente. No necesariamente porque leamos una historia súper larga o porque leamos todo el periódico, sino que podemos leer un anuncio, podemos leer el titular de una noticia, podemos quizá comenzar a leer algo en nuestro celular, a lo mejor algún mensaje o a lo mejor leemos si es que nos subimos a alguna ruta, hacia dónde vas. La lectura está siempre. Entonces, nos promueve muchísimo la imaginación. Ya ustedes me contarán más adelante cómo es que la lectura está inmersa en sus vidas, es decir, si es un hábito o no es un hábito, porque eso también tiene que ver con la cuestión de la comprensión. Es decir, para una persona que lo tiene como hábito, va a ser un poco más sencillo poder comprender los diferentes elementos de un tipo de texto de alguien que quizá no la tiene tan dentro de su vida o que quizá únicamente lee un tipo de texto. Entonces, para ello,
es que también debemos aprender que no a todas las personas nos va a gustar lo mismo. Es decir, si su compañera eligió La noche boca arriba, no significa que todos y todas vayan a elegir esa misma lectura porque a lo mejor no les llama la atención. Al final de cuentas, lo que leamos va a ir relacionado con nuestros gustos y nuestro interés. Y también con qué es lo que nos llama la atención. Si no nos llama la atención, va a ser muy difícil que logremos terminar un tipo de texto. El propósito como tal de esta actividad es que podamos analizar las características de los tipos de texto. Ahora, si yo me regreso a la cuestión de lo que es esto, en donde están sus recursos, ustedes pueden encontrarse estructuras de texto, pueden encontrarse también el texto, y dentro de estos dos se van a encontrar con que va a haber diferentes tipos. Por ello, cuando esta actividad nos pide que elijamos uno, primero hay que tomar en cuenta que ya hayamos revisado estos recursos para que nos podamos guiar mejor. Entonces, el propósito es que podamos rescatar ideas principales ante algo que se llama resumen. ¿Qué necesito? Primero, tengo que identificar qué me llama la atención a mí, es decir, qué va relacionado con lo que suelo leer o que me gustaría leer. Voy a emplear estrategias de lectura. Las estrategias de lectura son muy parecidas a las estrategias de estudio, es decir, hay personas que subrayan, por ejemplo, hay otras personas que toman notas, hay otras personas que ponen post-it en sus libros para que vayan señalando las páginas que necesitan regresar, o a lo mejor incluso dentro del mismo post-it van tomando anotaciones. Y también hay que reconocer cuál es la estructura del texto, es decir, cuáles son las partes que lo van a conformar y también que no solamente vamos a tener un tipo de texto. Más adelante, o más abajita, ahorita que bajemos, vamos a ver que hay diferentes. Vamos a elaborar o un esquema o un resumen y utilizar el Internet como fuente de consulta por si no encontramos un dato que ya tenga incluido la plataforma. Recuerden que si nos quedamos con el que entregaré, nos quedamos muy cortitos, entonces es un resumen. Si nos quedamos con esto, entregaríamos nada más un documento que tenga ideas principales en un resumen y una reflexión final. Entonces, si entregamos eso, nos quedamos muy cortos, así que nos vamos a cómo lo realizaré, que como ven, viene paso por paso. Paso número 1, elijan una lectura de las 8 en total que vienen. Una, no una de cada tipo de texto. Una de entre las 8 nada más, ¿ok? Entonces, en el caso de su compañera, por ejemplo, eligió La noche boca arriba. Así que vamos a tomar este ejemplo, La noche boca arriba. Paso número 2. Analiza el texto que hayas elegido. Para ello, identifica y escribe los siguientes elementos. Así que ustedes van a abrir su documento Word, le van a dar en nuevo y van a poner paso A. Si gustan, le pueden poner una portada que de preferencia es muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, paso número 1, título. Ok. Díganme, si yo elegí opción número 2 del texto literario, ¿cuál sería el título? ¿Quién me dice? Ok, Juliana tiene levantada la mano primero. Juliana, ¿cuál sería la respuesta? La, no- La noche boca arriba. Correcto. Ok, Ruth, ¿cuál es tu respuesta? La noche boca arriba sería el título. Ok. Elliot, ¿tu respuesta? Sí, coincido con mis compañeros. De acuerdo. Correcto. La respuesta correcta es La noche boca arriba. Si yo elegí opción número 2 del texto literario, entonces mi título, pongo título, 2 puntitos, adelante, La noche boca arriba. Me voy con el autor. B. ¿Quién me puede decir quién es el autor de este texto? Julio Cortázar. Ruth, recuerda que vamos por turnos, entonces Ah, recuerda ok, que perdón. alza la Sí, mano. está bien. ¿Ok? Elliot, ¿cuál es tu respuesta? Sería Julio Cortázar, Ok, el muy bien. autor. Gracias. Juliana, ¿tu respuesta? Julio Cortázar. Ok. ¿Y Guadalupe, tu respuesta coincide con tus compañeros? Así es Cortázar Julio.
Ok, muy bien, correcto. Entonces, Cortázar Julio es Cortázar apellido, Julio nombre. Entonces, Julio Cortázar es nuestro autor. Así que igual, B, autor, 2 puntitos, adelante le colocamos Julio Cortázar. Fecha de publicación. Ok, aquí alguien alcanza a distinguir cuál es la fecha de acuerdo a lo que nos brinda como recurso la plataforma. ¿Alguien lo encuentra? Fecha de publicación. Ok, Ruth. Ay. Es el 9 de noviembre de 2017. Gracias, Ruth. Elliot, ¿tienes otra respuesta diferente o es la misma? No, difiero, sería el 19 de febrero del 2014. Lo que comenta la compañera Ruth es la fecha de la consulta del documento, de la... sí, del título. Ok. Entonces Ok. estoy mal. Permíteme, Ruth. Ok. Gracias a ambos. Juliana, ¿cuál sería tu respuesta? Tendrá la custodia de niños. La fecha de publicación, me imagino que ahí es lo que la página nos proporciona, entonces deberíamos de investigar en una página que nos dé la fuente segura. Por lo que acabo de ver yo ahorita en una página fue en 1956. Ok. Pero no ¿Por me qué? especifica fecha. Ok. ¿En qué te basas para decir que no especifica fecha? Es que pues, consulté de cuándo fue la publicación de la noche boca arriba, pero no me aparece fecha, nomás me aparece el año de 1956. Sí, correcto, pero me refiero a que cuando ves esto que estoy presentando, ¿en qué te basas para decir que ninguno de estos datos que aparece aquí es correcto? Y te vas a buscarlo. Pues que aquí el documento me está especificando el PDF, cuándo fue subido, me imagino que la primera vez en la plataforma, y cuándo fue la última vez que se consultó, que fue el 9 de noviembre del 2017. Ujú. Entonces, si me está pidiendo la fecha de la publicación del libro, entonces vendría, pues yo me imagino que viene siendo, ¿cuándo fue cuando se publicó ante el público la primera vez? Ok, gracias. Guadalupe, ¿qué dices tú? De acuerdo a lo que nos brinda la plataforma, ¿qué dice acerca de la fecha de publicación? Yo también creí que era el 9 de noviembre del 2017, Ujú. pero entonces yo creo que sí se tiene que buscar en la fecha que se subió el artículo, el texto literario, ¿no? Que se publicó, ¿no? Sí. Ok, gracias. Karina, ¿tú tienes una respuesta diferente o es la misma? No, yo sería igual que el compañero Elliot, porque es lo que me proporciona Prepa en línea y me está pidiendo datos. Bueno, yo así lo entendí, datos de aquí. Entonces sería el 19 de febrero del 2014 y la siguiente fecha es la de consulta. Pero Ok. si nos piden entonces buscar de veras la fuente más a fondo, pues sería, sí, como dice la otra compañera, pero lo que nos da Prepa en línea es la fecha del 19 de febrero del 2014, Cortázar Julio. Y es Gracias. Juliana, Sí, pero es que por eso también nos especifica la plataforma que si podemos investigar la fuente, las fuentes confiables. Entonces es lo que pues yo pienso, ¿no? Que aparte si podemos investigar con las referencias que nos pide también, que lo que usted nos había comentado, que si teníamos o habíamos investigado aparte en otra publicación o en otra página, no solamente lo que nos proporciona la prepa en línea, pues entonces también se podría anexar eso o no. gracias, Juliana. ¿Me apoyan bajando su manita, por favor? Aquí hay un dato muy importante. ¿Ven ese punto F punto? ¿Alguien sabe qué significa? Recuerden bajar su manita porque si la dejan levantada, voy a pensar que van a participar acerca de eso. Así que yo aquí veo levantada la manita de Ruth, ¿ok? ¿Qué significa?
¿No? Ok. Juliana, ¿Sin fecha? sin fecha. Guadalupe, Sin fecha. correcto. Muy bien, gracias a ambas. Recuerden bajar la manita. SF, de acuerdo a la información que nos brinda como tal la plataforma, es sin fecha. Entonces, ni 2014 ni 2017. SF, de acuerdo al dato que nos proporciona, es sin fecha. Si yo me quedo con este dato que me está dando la plataforma, tanto en el Principito como en la Noche Boca Arriba, en ambos, en fecha de publicación, de acuerdo a este recurso, le pondría SF, sin fecha. Sin embargo, como lo comentan sus compañeras, tengo la posibilidad de llevar a cabo una investigación en la cual yo pueda averiguar cuál fue el año. Si yo averiguo el año, entonces lo coloco aquí dentro de fecha de publicación, le pongo de acuerdo a quién me lo dijo o en dónde lo investigué, fue en tal año. Y entonces ya al final en mis referencias lo escribo. ¿Ok? Entonces eso es lo que ustedes pueden hacer. Siguiente, tipo de texto. Si yo elegí entonces La Noche Boca Arriba, ¿qué tipo de texto sería? ¿Científico, informativo, periodístico o literario? Ruth, Ahí voy. Ay, Ruth tienes tú. literario, Ok. pero me vuelvo a quedar con la misma pregunta. No sé si no entiendo, no me di a entender. Así como nos lo viene explicando, ¿se va a hacer en una sola hoja? O sea, lo que es el título, el autor, la fecha y tipo de texto en una sola hoja se va a ir desglosando como viene ahí, A, B, C, D, igual. Sí, por eso les mencioné, abren un documento Word y ponen A, adelante la respuesta. B, adelante la Ya. respuesta. C, adelante la respuesta. Ahorita vamos en el inciso D, tipo de texto. Entonces, D, 2 puntitos, literario, que fue la respuesta que diste. Esa era una de mis grandes dudas, gracias. O sea, era lo que no comprendía. Dije, ¿cómo se va a hacer todo esto si tiene que ir? No sé, es la primera vez que lo estamos trabajando así y pues sí tengo esas dudas, por eso era lo que no le entendía, porque dije, pues ¿cómo va a quedar? O sea, tiene que ir tal cual con las letras, pero como está explicando, así lo voy a hacer, porque yo lo que hice ya en mi primera hoja fue nada más poner título y el nombre. Y dije, y ahora en otra hoja voy a meter el autor y todo lo demás en una sola hoja, era lo que era, esa era una de mis grandes dudas. Pero ya me explicó que sí, va a ir así consecutivamente, entonces así lo voy a hacer. Y como acaba de mencionar, pues buscar en otras fuentes de consulta, porque pues aquí lo que acaba de mencionar y que es muy importante, que no nos están dando una fecha, es sin fecha. Ahora yo no entiendo, entonces esas fechas que aparecen ahí, ¿qué significan? Ok, primero vamos pasito, por favor. ¿Sí? Ok, entonces recuerden, vamos en D, tipo de texto, así que si ya fue la de La Noche Boca Arriba y es literario, aquí yo le escribo literario. Si yo elegí, por ejemplo, cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina, entonces le coloco que es informativo. Si yo elegí Vivimos en un multiverso, entonces le voy a colocar que es científico. O si yo elegí la movilidad como un derecho, entonces voy a colocar que es un texto periodístico. Después nos vamos a las características de texto. Repito, consideren revisar primero sus recursos antes de empezar sus actividades, porque recuerden que aquí ustedes tienen varios recursos, es decir, si ustedes revisan el texto, estructuras de texto y organización de un texto, se van a encontrar con la respuesta de qué significa que un texto sea literario, qué significa que un texto sea periodístico, qué significa que sea informativo y qué significa que sea científico. Entonces ustedes escriben características de ese tipo de texto. Si aquí yo ya coloqué que es literario, entonces aquí adelante de yo le voy a colocar cuáles son las características de un texto literario. Si contrario a eso yo puse D, científico, entonces en la le voy a poner cuáles son las características del texto científico. ¿Ok? Entonces, recuerden que estamos llevando a cabo esto de ideas principales del texto, por eso hay que leer todo el texto, es decir, si mi texto tiene 5 páginas, las 5 páginas me leo. Si tiene una página, si tiene 15, las 15.
Y entonces voy obteniendo estas ideas principales y las desgloso. 1, 2, 3. Ok. Respecto a la duda que tiene su compañera Ruth, vamos a encontrarnos con otros datos. Por ejemplo, si me voy aquí, opción 2, periodístico, el equívoco sueco. Me aparece el autor, me aparece el título, me aparece el lugar donde fue publicado, que es el Universal, y me aparece 2016. Este sí tiene fecha. ¿Ok? Aquí aparece 2016 porque es la fecha que me aparece como tal en el hipervínculo. Entonces, esto que aparece de 2016 únicamente es del hipervínculo, porque me está diciendo en qué fecha lo publicó el Universal en línea. Y consultado el 19 de octubre del 2016 porque fue la fecha en la que alguien lo consultó, ¿ok? Alguien ingresó a ese sitio en ese momento y revisó ese recurso, ¿ok? Y listo. Contrario a eso, si nos vamos hasta el... a ver, ok, aquí. Por ejemplo, si nos vamos al científico, opción número 2, nos aparece autor, nos aparece título, nos aparece la revista en la que fue publicada, que es la revista de divulgación de la UNAM, nos aparece el número de revista y nos aparece el año en que fue publicado. Pero, como ven, la consulta fue en el 2017, es decir, aunque la revista lo publicó en el 2016 en su sitio, Prepa en línea lo consulta en el 2017. ¿Me explico? Entonces, por eso hay una diferencia de la fecha en la que fue publicada y la fecha en la que fue consultada. Es decir, si hay un artículo que publicaron en el Universal en el 2021 y tú, Ruth, lo consultas ahora, entonces no le vas a poner que lo consultaste en el 2021, porque el 2021 fue la fecha en la que lo publicó. Tú vas a colocarle 14 de junio del 2023, porque en esa fecha, hoy, lo consultaste tú. Ok, muy bien. Ok, bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna duda hasta acá? Ok, Elliot, Sí, no me quedó muy claro esta parte de que vamos a incluir lo que es la fecha de nuestra propia consulta. Eso va a ir dentro de nuestro documento, principalmente después de las características del tipo de texto. no. O- Yo solamente la solucioné porque tu compañera Ruth tenía la pregunta de cuál es la diferencia entre consultar ok. y la fecha de publicación. Pero no, realmente no se los piden, solamente es para que no se confundan entre cuál fecha van a incluir en fecha de publicación. Ok, de acuerdo. Está bien. Gracias. Ruth, recuerda bajar tu manita y únicamente levantarla cuando tengas duda, igual con tu micrófono, por favor. Ok. ¿Tienes alguna duda? Tienes tu micrófono apagado. Ok. Bueno, ya me dijo ¿mandé? Recuerda que vamos pasos, entonces, Sí, sí, ¿tienes sí. alguna duda de lo visto hasta ahorita? No, ya hasta ahorita ya me quedó claro de lo de la página al inicio, cómo iba a ir. Y lo de, como me comentó ahorita, que nos comentó lo de las consultas que sí se tienen que hacer, independientes, si no las trae, por ejemplo, el libro que yo elegí o el texto que yo elegí. Y como me comentó, de pues ponerle la fecha de hoy, del día que yo lo estoy consultando, porque no va a ser la misma que ya viene ahí impresa. Eso fue No, lo que yo entendí. no te estoy diciendo que le pongas la fecha de consulta, únicamente te estoy explicando la diferencia. Ah, ya. Ok. ¿Mm? Sí, ok, gracias. Sí, la fecha de consulta únicamente se la tienes que colocar a la referencia. Si tú vas a buscar aparte, va en la referencia. O sea, Ok. hasta el final de tu documento. Ujú. Sí, está bien, gracias. Bueno, entonces avanzo. Ok, llegamos ya hasta la parte F, llegamos a 3, elabora un esquema o un resumen. No ambos. Ustedes seleccionan cuál de los dos es el que prefieren elaborar. Recuerden que si van a elegir un esquema, tienen que tener súper clara
cuál es la estructura. Si eligen un mapa conceptual, tiene una estructura. Si eligen un mapa mental, tiene una estructura. Si eligen un cuadro sinóptico, tiene una estructura. Si eligen un diagrama de flujo, tiene una estructura. Así que si tienen muy claro cuál es el que quieren hacer, de acuerdo, pero recuerden que son muy diferentes. No es lo mismo hacer uno conceptual que uno mental. Así que si van a elaborar un mapa mental, por favor investiguen bien cuál es un mapa mental para que lo puedan elaborar. Si prefieren no hacer ningún esquema, entonces está la cuestión del resumen. El resumen hay que recordar y tener súper claro que no es copiar y pegar pedacitos del texto y listo, ya está mi resumen, porque si hago eso es plagio. El resumen voy a colocar citas, voy a colocar mi referencia, es decir, si yo ya estoy utilizando la noche boca arriba y voy a hacer mi resumen, al final del documento entonces yo pongo la referencia que está aquí. Y si le voy a agregar aquí en SF, no sé, 2007, le pongo 2007. ¿Ok? Entonces, aquí tienen que recordar esa estructura. Después, 4. Escriben un párrafo de entre 5 y 10 líneas porque te interesó esa lectura. La lectura que hayan elegido les llamó la atención por algo. Incluso si ustedes comienzan a elaborar una lectura y no sé, les da sueño o no les gusta, están en la libertad de elegir una nueva para que les llame la atención y puedan hacer más cómodamente su trabajo. Después nos vamos a escribir al menos 3 estrategias de lectura que hayan utilizado para realizar su actividad. 1, por ejemplo, subrayar las ideas principales. 1. 2. Tomar notas de las ideas que no comprendí. 3. Imprimir el artículo en lugar de leerlo en línea porque se me facilita más, porque en mi caso, Keira, como tengo miopía, a veces me cuesta leer mucho en la compu y descanso mis ojos leyendo en físico. Entonces, esas serían mis 3 estrategias de lectura. Ustedes, con base a lo que realizan, también elaboren sus estrategias de lectura. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta este momento? Ok. Ruth, tienes la mano levantada. ¿Cuál es tu duda? Ruth, tienes tu micrófono apagado. Se apaga solito y la mano la quiero bajar y no se baja. Se va a guardar igual en el archivo como se hizo la vez pasada, que nos está pidiendo nada más el nombre, módulo, semana y la actividad, y se manda así directamente. Ok, muy bien. Pero sí, como acaba de mencionar, que si no se me vaya a pasar lo de las fuentes de consulta, porque eso es lo que le batallo un poquito, pero bueno. Me encanta leer, pero ahorita estoy así como bloqueada. Ahorita traigo muchas cosas encima, pero espero hacer todo bien. Okay. Muchas gracias. Sí. Ok, entonces, una vez que yo ya elegí estas 3 estrategias de lectura, me voy al paso 6, en donde voy a mencionar 2 nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque a través de mis estrategias de lectura, a través de mi resumen, me di cuenta que aprendí algo nuevo, a lo mejor algo que no sabía, que quizá no puede ser un dato súper grande, pero que sí es algo nuevo para mí. Entonces voy a colocar esos 2 nuevos conocimientos. Incluso, si yo quise elaborar un diagrama de flujo y no tenía completamente claro cómo elaborarlo, entonces aquí voy a colocar que aprendí más acerca de cómo elaborar un diagrama de flujo a través de mi lectura. Y al final vamos a guardar el archivo apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M2, S2, AI3. Es importante que coloquen esta nomenclatura porque es lo que significa M2, módulo 2, S2, semana 2 y AI3, actividad integradora número 3. ¿Ok? Entonces, así es como ustedes van a ir terminando su archivo. Recuerden, por favor, guardarlo en .doc o .docx porque de repente eligen ahí colocarle puntos de más o guiones de más y si no se guarda de manera correcta, aunque yo logre descargar el archivo, a veces no me permite visualizarlo, entonces es importante que chequen el final. Lo cargan en su plataforma y listo, habrán concluido con la actividad integradora número 3. 3 porque, bueno, y recuerden que ya hicieron las 2 primeras en la primera semana, entonces esta segunda semana son actividad 3 y 4. ¿Queda alguna duda?
Sí. Es relacionado a cómo guardar, como hemos estado guardando, por ejemplo, la semana pasada, así como nos lo pide módulo 2, semana 2, aquí nada más lo que está cambiando es el número de actividad, no me permite guardarlo porque me dice que ya está guardado mi nombre con los mismos signos y todo. Entonces lo que estoy haciendo es poner actividad, pero sin ponerle el guión que usted le pone ahí, para que me deje guardarlo, porque si no, no puedo, me dice que no y que no, me saca porque me dice que ya está un archivo guardado exactamente con el mismo nombre, aunque le cambie el número de actividad. Y no sé si esté haciendo mal o esté haciendo bien, pero la vez pasada sí se lo mandé así, sin ponerle el guión. Nada más le puse actividad 1 y actividad 2. Y ahorita lo quise guardar así como está, A-3, y no me dejó guardarlo. Lo metí sin ese guión. A-3. Ajá. A y 3. ¿Es I? Es I porque es actividad integradora. Ah, miren nomás. Ahí está el detalle, entonces, que estoy haciendo mal las cosas. Sí, porque Oh, por Dios. cuando tú colocas así signos, por ejemplo, si pones incluso uno de interrogación, no te va a dejar guardarlo. Ajá, Entonces, por eso es A, I, mayúsculas, 3. ajá. Ah, bueno, ok, lo corregiré entonces. Gracias por la aclaración. Ok, pues nada, ¿alguna otra duda que quede de esta actividad integradora 3? Ay, bajar mano, bajar la mano. Bajar la mano. Entonces, me voy con la actividad integradora número 1. Perdón, 4. Vamos a abrirla. Indican cuando ya puedan verla, por favor. Sí, ya se ve, asesora. Ya Ok, se ve. muchas gracias. Gracias, ya Muchas se ve. gracias. Dice, actividad integradora número 4, el resumen. Durante la actividad integradora número 3 ya elaboramos un resumen o un esquema, pero en esta actividad integradora número 4 va a ir basada únicamente en un resumen. Aquí no tenemos opción de elegir un esquema, es únicamente un resumen. Ahora, una estrategia para que podamos comprender las ideas que un autor o una autora nos está expresando a través de lo que escribe son los resúmenes. ¿Por qué? Porque vamos a extraer lo que destaca del libro sin perder las palabras originales del autor, pero dándole el crédito correspondiente. Cuando vamos a utilizarlo es a partir de que leímos un texto, pero demostrando nuestra comprensión. Por eso les mencionaba, un resumen no es únicamente cortar y pegar retazos de un texto, porque si yo estoy únicamente copiando y pegando las ideas del autor, no estoy demostrando a través de este escrito que yo ya lo comprendí. Entonces, tenemos otras formas de ir redactando. Por ejemplo, Cortázar mencionaba en el 2016 que, y ya entonces empiezo a redactarlo desde mis palabras. Porque repito, si copio y pego, es plagio. Entonces, tenemos que aprender esa capacidad de redactar por nosotros mismos. Por eso, de repente, aquí, en este caso, sí tenemos un documento, como ven, para descargar y rellenar. Pero en la actividad integradora no. En la actividad integradora número 3 no lo tuvimos. Es decir, el documento se empezó desde cero. Eso es para que aprendamos también a redactar y acomodar en un documento las ideas que nos están permitiendo demostrar que sí estamos comprendiendo las instrucciones y sí estamos comprendiendo el texto. Entonces también es parte de que de repente ustedes vayan a elaborar actividades sin un documento base, que ustedes tengan que empezarlo, que abran el documento desde cero y que lo empiecen así tal cual, sin que haya una base. Entonces, el propósito de esta actividad es que podamos identificar nuevamente una lectura del agrado y que con base a ella se elabore un resumen para que otras personas lo puedan leer. Ustedes pueden compartirlo con otras personas sin problemas, pero especialmente quien va a comprender los que ustedes puedan leer soy yo. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan primero identificar ideas principales y secundarias. Van a identificar también cuál es la lectura que a ustedes les llama la atención.
escribir un resumen, por supuesto, redactar con buena ortografía, usar herramientas para grabar un video o un audio, porque esto es también cómo vamos a trabajar la comunicación tanto oral como escrita. Vamos a exponer de manera oral y vamos a organizar nuestros tiempos para redactar textos, porque aquí va más allá todavía de la actividad integradora anterior. Ya vamos a ir redactando un resumen más. Entonces, ¿qué entregaré? Recuerden que este es únicamente el resumen de qué entregar. Vamos a entregar un documento de un resumen de una obra literaria y un enlace a la grabación exponiendo el escrito. Recuerden, no me quedo con esto de qué entregaré porque si no lo entrego incompleto. Me voy a cómo lo realizaré. Paso número 1, leer los textos. Uno de los textos que se enlistan a continuación. Incluso si alguien quiere leer los 3 y decidir cuál le gusta más, no hay ningún problema. Como ven, sobre cada uno de ellos, tanto el texto de Jorge, aparece aquí el hipervínculo, tanto el de Juan, tanto el de Carlos, ¿ok? Entonces aparecen los 3 enlaces y desde esto vamos a descargar ahora sí un documento, que como ven dice descarga el documento de resumen y cuando pasan el puntero sobre el resumen se coloca un color verdecito para que al darle clic se descargue. Entonces, vamos a abrir ese documento y vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Si escuchan ese ruidito de fondo, es una chicharra pidiendo lluvia porque por aquí está haciendo mucho calor. Así que si de repente se escucha además, me lo mencionan por favor para que me mueva de lugar, ¿ok? Antes de avanzar, veo que por aquí tienes tu manita levantada, Elliot. ¿Cuál es tu duda? Sí, hola. Mi duda sería con relación al archivo de audio, el tipo aproximado de cuánto sería para la exposición que estaremos haciendo. Ok. El tiempo aproximado tiene que ser de 2 a 3 minutos y no los menciona el del documento Word. Déjenme compartirles para que de igual manera lo revisemos. ¿Ok? Pero es de 2 a 3 minutos. Ujú. Y a ver, Ok, ahora la gracias. por nada. ¿Me indica, Oye, por favor? disculpa, tendría otra duda. Sí. Referente a las opciones que tenemos nosotros para elegir, ¿habría posibilidad de elegir otra obra literaria que sea ajena? Aparte de esas 3, Ajá, no. Tiene que ser una de esas 3. una de esas tres, ok. Ujú. Es que Ok. quería exponer un libro que me gusta mucho, pero está bien. Sí, para esta ocasión sí tenemos como que las opciones bien colocadas Establecer, entonces, sí, está bien. establecidas, no lo podemos mover Ok, gracias. por nada. Ok, entonces, aquí tenemos ya el documento Word, este es el que descargué, recuerden, estaba en el tercer pasito, descargar el documento, que es para elaborar esta actividad del resumen. Entonces, primero, nombre y autor del texto elegido. Recuerden, hay 3 opciones, únicamente eligen una y colocan aquí el nombre y el autor del texto elegido. Después de que la hayamos leído, no nos vayamos a rellenar esto antes de leerlo, por favor. Primero lo leemos y ya luego seguimos en el paso 2. Después de haber leído esta obra, vamos a colocar por qué la preferimos. ¿Ok? Por eso les decía, si alguien quiere empezar a hojear los 3 textos y decidirse cuál es la que más le llama la atención, puede hacerlo con total libertad, porque a lo mejor comienzan a leer uno y van a la mitad y dicen, ay, mejor me llamaba la atención el otro. No pasa nada, lo pueden cambiar. Entonces, aquí le van a colocar, por favor, porque la seleccionaron que les llamó la atención, a lo mejor ya habían leído algo acerca del autor, a lo mejor les llamó la atención el título, ok, ahí le ponen por qué. Paso número 2. Investiga sobre el contexto del autor y completa la siguiente tabla. Aquí, nuevamente, vamos a llevar a cabo esta tarea de la investigación, ok. Ahora, con base a lo que han revisado y también con sus investigaciones, díganme, ¿cómo puedo elegir una fuente confiable de información? ¿Cómo las eligen ustedes? Cuéntenme. Ok, Elliot. Sí, yo principalmente trato de ocupar las herramientas académicas que nos enseñaron a utilizar en el propedéutico para tener más certeza o confianza de los sitios a los cuales podemos hacer esa búsqueda. Sí, muy bien. Gracias, Elliot. Juliana, ¿cómo realizas tú la búsqueda de fuentes confiables? Pues igual que el compañero en el módulo propedéutico nos dieron
¿cómo se dice? Una página que es con la que yo me baso para citar si la fuente es confiable. Cuando no es confiable, ahí no me aparece autor ni nada, incluso me dice que no es confiable. Y pues primero las cito para ver si es fuente confiable y ya leerla, porque al inicio sí, leía todo el contenido y ya tenía mi trabajo y resulta que no era muy confiable la fuente porque no aparecía, o ya después la cerraban y tenía que buscar otra fuente. Entonces sí me costó trabajo, pero ya ahorita primero cito las páginas que investigo y ya después ya para hacer mi trabajo como debe de ser. Ok, muy bien, gracias a ambos. Les sugiero que sí, como mencionan aquí tanto Elliot como Juliana, por favor, vean que tenga autor, que tenga año, que ese autor o autora tenga ya como un reconocimiento, porque por ejemplo, si ustedes entran a Wikipedia, se van a encontrar muchísima información, pero mucha, y les aparece de todo. Sin embargo, cualquier persona puede ingresar y editarlo. Es decir, si yo me meto y me pongo a buscar algo de, no sé, en dónde nació Julio Cortázar. Si alguien decidió entrar y editar ese dato y poner que nació en Morelos, entonces si yo lo leo, aunque hasta abajo me aparezcan muchas referencias, no significa que automáticamente sea confiable. Entonces, en cambio, si yo me voy a una revista, por ejemplo, como Redalic, entonces, como son artículos publicados, van a ser datos muchísimo más confiables a que si me baso en una página en donde cualquier persona puede ser editor. Así que tenerlo súper en cuenta para que no vayamos a colocar datos erróneos en nuestros trabajos, ¿ok? Cari, te escuchamos. Asesora, yo también tengo el manual de citas y referencias al estilo APA, que es lo que yo pongo para buscar información, como dicen, fuentes de información pues más confiables. Al igual me llama la atención que Redalic es una app, la que es algo así parecido para poderlo trabajar con él. Ujú, sí. Tiene muchos artículos, sobre todo científicos, entonces tiene una investigación, tiene datos y normalmente dentro de esta revista te vas a encontrar de un montón de temas, solamente que son investigaciones más avanzadas. Entonces tendrías que seleccionar cuáles son los datos básicos que necesitas tú. Ok, asesora, muchísimas gracias. Sí, por nada. Ok, entonces, primero hay que darnos cuenta justo de eso, de dónde voy a obtener mi información. ¿Para qué? Para que yo pueda buscar estos ámbitos. Es decir, si yo elegí leer a Juan Villoro con el nerviosismo de los héroes, entonces voy a investigar bajo qué contexto familiar escribió Juan o Villoro. Si yo elegí esa misma lectura, voy a buscar el contexto académico de mi autor, el contexto económico, el político, cultural y bélico. A veces el bélico y el económico no son tan particulares de nuestro autor, pero tenemos el año en el que escribió más o menos esa obra. Entonces, como tenemos el año, podemos buscar cuál es el contexto general económico en el cual se encontraba nuestro autor para saber qué estaba pasando por ahí, o si había algo bélico, por ejemplo. Y entonces ya lo colocamos como dato para no dejarlo vacío, ¿vale? Entonces, ahí revisamos nuestra investigación. Una vez que hayamos completado esta tabla, entonces ya bajamos. Pero antes de continuar, Juliana, tienes la manita levantada. ¿Tienes alguna duda? Si olvidaste bajarla, no te preocupes, únicamente la bajas. Ok, muy bien, entonces. Una vez que ya terminé esta cuestión de la tabla, me bajo al pasito número 3 y dice, para comprender tu texto, responda a las preguntas siguientes. 1. ¿Cuál es la idea principal? Recuerden llevar a cabo sus estrategias de lectura. 2. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Recuerden que estas ideas secundarias se van a derivar de la idea principal. Y 3. Escribe las palabras clave. ¿Alguien tiene alguna duda de cuáles son estos 3 elementos? Por ejemplo, palabras clave, ¿sí tenemos claro qué son las palabras clave? ¿O alguien tiene una duda de qué son? Ok, Elliot. Sí, aún no tengo muy claro. O sea, podría darme una idea de qué son las palabras clave, pero me gustaría mucho que me pudieras dar esa certeza. ¿A qué se refiere?
Las palabras clave son las que son más repetitivas y representativas de un texto. Por ejemplo, medio ambiente, guerra, quizá algo de economía, dinero, familia. Las palabras que pueden representar a grandes rasgos de qué habla mi texto. ¿Me explico? Entonces, si por ejemplo yo estoy leyendo un texto acerca de la contaminación ambiental y todo lo que provocan las guerras y todo lo que provocan para mi medio ambiente, me voy a encontrar guerra, medio ambiente y quizá, no sé, cultural o solución. Entonces, esas palabras van a decirme a grandes rasgos qué voy a leer o qué estoy leyendo yo en este texto. ¿Y fui clara o otro ejemplo? No me quedó claro. Muchas gracias. Ok. Por nada, Elliot. ¿Alguien tiene alguna duda más hasta el momento que pueda resolver? Oh. Ya hasta me da pena preguntar. ¿Cuál es tu duda, Luz? Yo lo que pasa que yo elegí el cuento del canario, pero me encuentro con que hay como 3 fases diferentes y no es relacionada nada más al canario. Habla del canario, habla de las pinzas y habla de los 3 muertos. Son como 3 sesiones diferentes de cada, como de ese texto, pero en diferentes sesiones. Entonces, ahorita mi duda y mi pregunta es, ¿cómo voy a hacer mi resumen? Si me está hablando de 3 cosas diferentes, me está hablando de un canario, me está hablando de unas pinzas y me está hablando de 3 muertos. ¿Cuál va a ser el resumen que tengo que entregar entonces? ¿Ya lo leíste? Sí, ya lo leí. Ok. El resumen tiene que ser de los 3. Wow. Por Ok. eso es cuento del canario, las pinzas y los 3 muertos. Ajá. Entonces, el resumen es acerca de los 3. Ok, vale. ¿Ok? A Seguimos. eso iba, a eso iba con que si de repente, por ejemplo, tú lees esto y a lo mejor no te llama tanto la atención, puedes ¿Lo cambiar puedo de texto. modificar? No modificarlo, más bien cambiar de texto y Ajá, leer cambiar otro de texto. diferente que te llame Ok. o la atención o que tenga tu interés. Ok, perfecto. Gracias. Ok, sí, por nada. Entonces, una vez que ya tenemos la idea principal, las ideas secundarias y las palabras clave, nos vamos ahora. Por ahí tengo el micrófono prendido, Ruth. ¿Me apoyas apagando el tuyo, Sí, por sí, sí, favor? sí, claro. Gracias. Ok. Vamos a describir de manera general el tema de la lectura y la intención del texto, es decir, ¿qué me quiere transmitir el autor? ¿Qué me quiso decir con lo que escribió? ¿Qué es lo que yo puedo comprender que está dándome como temática? ¿Y qué fue lo que quiso decirme con esto? Es decir, me está dando un mensaje, a lo mejor hay alguna lección a través de eso, es fantasía, no lo es. ¿Qué puedo comprender yo a través de lo que ya leí y que ya rescaté de esa lectura? Lo voy a escribir aquí. Nos vamos al paso número 4. Aquí ya voy a redactar mi resumen. Vamos a utilizar los signos de puntuación, los tipos de palabras, los acentos. También recuerden el uso de mayúsculas y minúsculas, porque sí me he encontrado algunos textos en los cuales comienzan un párrafo, pero lo inician con minúscula. Entonces hay que recordar que siempre se inicia con mayúscula una vez que se está comenzando este párrafo, y si tengo un punto antes, nuevamente vuelvo a escribir con mayúscula. Como lo ven aquí, dice redacta tu resumen, inicio con mayúscula, termino un punto y vuelvo a empezar, pero otra vez empiezo con mayúscula. Esas son las partes que hay que cuidar a través de nuestra ortografía y a través de la cuestión escrita. Entonces, voy a escribir el título del resumen. Le puedo colocar el título que yo decida. Y entonces ya me pongo a escribir mi resumen. Como ven, dice Arial 11. Por favor, no me lo vayan a subir hasta 20, porque como ven, aumenta considerablemente la letra y tampoco esa es la intención, es decir, que de repente suba y que por eso logre completar mi cuartilla. Una cuartilla. Todos y todas tenemos claro qué es una cuartilla. ¿Pueden decírmelo, por favor? ¿Qué comprenden ustedes que es una cuartilla? Ok, primero, Elliot. Sí, es aproximadamente más de la mitad de una hoja. Ok, gracias. Cari.
Son 250 palabras, asesora, y es aproximadamente casi la hoja o una hoja. Ujú, correcto, gracias. Entonces, se le puede decir hoja o página, porque a veces si decimos hoja, para una persona es de ambos lados, es decir, en total como 2 páginas, así que una página, ¿ok? Aproximadamente. Entonces, eso Gracias. es lo que vamos a entregar. Cari, ¿tienes algo más que agregar? Por aquí sigo viendo tu manita levantada. No, asesora, la estaba bajando, pero me está fallando un poco el celular. No te Disculpe. preocupes, no te preocupes. Ok, entonces me regreso al documento. Una vez que ya terminó con la cuestión escrita, ahora me voy con la parte oral. Para finalizar, voy a exponer un resumen. Este resumen que yo coloqué aquí, lo voy a exponer a través de un audio o un video. No es forzoso que sean ambos, no es forzoso que sea video. Si ustedes se sienten mejor elaborando el audio, se quedan con audio, pero debe cubrir ciertas características. 1, duración, 2 a 3 minutos. Recuerden, si tienen 3 minutos con 10 segundos, no pasa nada. Si tienen 10 minutos, si hay una diferencia considerable entre lo que me está pidiendo y lo que estoy haciendo. 2, voy a colocar la introducción. Van a decir su nombre, se presentan, van a colocar cuál es la actividad y van a decir el propósito de esa exposición, es decir, ¿por qué estoy exponiendo yo esto de manera oral? Y una vez que haya colocado mi presentación, entonces voy a irme hacia lo que es mi exposición del resumen, es decir, yo ya aquí escribí el resumen, pero recuerden, esta exposición no es de que yo lea y ya, sino que yo explique con mis propias palabras, retomando mi resumen, pero no leyéndolo, qué fue lo que yo comprendí. ¿Ok? Que salga de la manera más natural y espontánea posible, así tal cual ustedes le van. Es como si llegaran a su casa y les cuentan a alguien qué fue lo que les pasó en el día. No tienen ni un guión, no tienen un libreto, solamente van recordando qué fue lo que les pasó durante el día. Así, con esa naturalidad con la que cuentan, van a contarme a mí qué fue lo que leyeron y comprendieron a través de este texto. Y la conclusión va a finalizar con que mencionen cuál es la intención del texto que leyeron y un nuevo aprendizaje que hayan adquirido a partir de la lectura. Esto es que este texto tiene una intención, e incluso ustedes la pusieron aquí. Escribe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto, entonces también lo van a retomar y van a colocar qué fue lo que aprendieron a partir de esa lectura. Y listo. Cierran su video, checan la duración y una vez que lo tengan, van a subirlo a la nube, a Drive. Incluso si es un video, lo pueden subir a YouTube. Van a checar ahí, por favor, la cuestión de que sea público, porque si no, no voy a poder verlo. Y entonces, una vez tengan el enlace, lo van a colocar aquí, en esta parte, aquí abajito. Por favor, procuren darle ya sea espacio o enter, porque a veces me seleccionan aquí como en medio y empiezan a escribir el enlace y se coloca mal porque tiene una O de más y no lo puedo abrir. Así que por favor procuren o darle un espacio aquí adelante, lo colocan sin problema, o colocarlo abajo a partir de un enter, por favor, para que se distinga bien el enlace y no vaya a haber por ahí confusiones, ¿vale? ¿Preguntas, Juliana? Entonces, otra vez el audio sería por WhatsApp. Si vas a grabar audio, puedes utilizar esa herramienta y la subes a tu nube. Ah, ok. Ok. Entonces, si ya tienen una herramienta fija que a ustedes les sea muy útil y que les fue útil durante la ocasión pasada, sin problema la pueden volver a utilizar. La cuestión es que también vayan ustedes aprendiendo. Así que si ya tienen eso, perfecto, es la que pueden utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra duda que haya surgido? Muy bien, por aquí tengo, Cari, sí, ¿cuál es tu duda? Dicen que es tonto preguntar, pero más si me quedo con la duda, asesora. Envía el resumen y me dice que el título lo podemos poner nosotros o el de la lectura que hicimos. Ahí me quedé así como que confundida. Por ejemplo, si tú tomaste el cuento del canario, las pinzas y los 3 muertos, ¿te gustaría modificar ese título a ti?
¿cómo se te ocurre que puedes ponerlo? Porque el título oficial es Cuento del Canario, las pinzas y los 3 muertos. ¿Cómo más le podrían poner? ¿Qué se les ocurre? Ah, ok, ya, ahora sí, ya la capté. Ahora sí, nada más Ujú, esperé a leerlo para buscarle el título. ujú. Ok, En asesora, caso, muchas gracias. ujú, en caso de que no, le ponen Ahora tal voy a cual, poner- porque ese es el título. ah, Ujú. sí, no se me vaya a ocurrir poner los 3 canarios muertos y entonces sí, ¿verdad? Bueno, gracias, asesora, muy amable. Ok, sí. Que quede lo más claro posible, por favor, ahí. Y recuerden, sí, como dijo su compañera, nunca está de más de preguntar, aunque sea una duda chiquitita, a veces si no la resolvemos, nos atrasamos y sobrepensamos un montón qué es lo que tenemos que hacer. Así que no pasa nada, las preguntas son bienvenidas. Entre más preguntas, mucho mejor. Así que, ¿queda alguna duda con respecto a esta actividad? Ay, A ver, por aquí me aparece prendido el micrófono de Guadalupe Tinoc. Guadalupe, ¿quieres agregar algo? Y Ruth, me parecía como que vea que intentabas verbalizar, pero no sé si quieres decir algo. Enciende tu micrófono, por favor. apaga. Se me apaga el micrófono cuando no debe de apagarse. Ya me quedó un poquito más claro porque sí tenía muchas dudas relacionado a cómo se iba a contestar esta hoja para el resumen. Y pues de verdad le agradezco mucho. Dice que es bueno preguntar y sí, pues ese es uno de mis detalles, que sí, yo sí pregunto mucho. Entonces prefiero preguntar y no estarme pues adivinando cómo voy a hacer las cosas. La idea es pues entregar el trabajo de la mejor manera y pues si hay que corregir cosas que estoy haciendo mal, pues corregirlas en su momento antes de enviar la actividad. Le agradezco mucho. Ok, gracias a ti, Ruth, porque incluso cuando ustedes pregunten, aunque parezca que no, a veces hay compañeros y compañeras que tienen exactamente la misma duda, pero no todas las personas suelen preguntar. Entonces, si ustedes preguntan y yo respondo, ya resolvieron incluso la duda de varias personas, así que no pasa nada. Sí, de hecho tenía yo la duda del tiempo de audio y todo, como ya lo dijo, bueno, ya me quedó claro también y que puede ser igual por el WhatsApp. Sí, Muchas gracias. sí, por nada. Ahora voy a volver a compartir la presentación para que vayamos cerrando. Ya únicamente les comento cuestiones con respecto a esta semana. Denme un momento. Ok, Elliot, ¿tienes algo que agregar? Sí, es con relación a lo que es la agenda de esta semana. Sí, bueno, referente a lo que es los días de sesiones que tenemos, que es miércoles y viernes. Eh, Quería saber si habría posibilidad tal vez de hacerlas algún día por la mañana. Es que cuando yo trabajo desde casa y en la tarde, por ejemplo, estoy en el trabajo y estoy aquí, trato de estar simultáneamente. Pero si me llega a surgir alguna duda, ¿puedo yo volver a ver este video o me comunico por vía mensajería directamente con ustedes si me llega a surgir alguna duda? Ok, puedes volver a ver el video. Sin embargo, a veces, aunque veamos las cosas, me ha pasado una y otra vez como que no queda tan claro. Entonces, si te sigue quedando la duda, sin problema me escribes, porque aquí la cuestión es que me baso en el cuestionario que les comentaba de la primera semana para realizar las sesiones. Entonces, por la mañana hay muy poquitos votos, como lo mencionabas tú, son poquitas las personas que cuentan con ese tiempo. Entonces, tengo más gente por la tarde, así que por cuestión de votación no sería posible realizarla. Sin embargo, por ahí tienes la apertura de que tú puedes preguntarme la duda que tengas, así sin problema, así como mencionaban tus compañeras. Aunque parezca muy chiquitita, si da vueltas y vueltas por tu cabeza, tú dile, es mejor. Sí, muchas gracias. Yo lo mencionaba porque sí trato de estar aquí enfocado, pero estoy respondiendo también algunos mensajes y es algo complicado, pero sí estoy poniendo atención, estoy dando mi concentración total. Pero como le comentaba, ¿por qué medio puedo llegar a ver nuevamente este video si es posible? ¿Por dónde?
Sí, sería por YouTube tal vez. Ujú. Haz localizar, bueno, donde publico los horarios, que es la pizarra de sesiones, ahí están publicadas las dos primeras, por ejemplo, y son enlaces justamente a YouTube. Y de igual manera, cuando finalice esta, espera que se descargue el video, lo suba a YouTube, ahí dependiendo de mi velocidad de mi internet, queda ya publicado. Ujú. Muy bien. Ok, gracias. Sí, por nada. Ok, entonces. Llegamos a esta parte de dos datos importantes que les recuerdo, hoy es miércoles, ya son las 7:39. Entonces, recuerden que para solicitar extensiones, si es que están viendo este video, son las 10 de la noche, les quedan técnicamente 2 horas para solicitar. Si son las 11, les queda 1 hora. Por eso les había comentado desde la primera semana, porque únicamente lunes, martes y miércoles son los días en los cuales se puede solicitar, siempre y cuando exista una situación detrás. Es decir, tampoco se trata de que si no pudimos organizarnos o quizá lo dejamos todo para el último, que pidamos una extensión, porque también ahí es la cuestión del aprendizaje para hacer aquí la organización de nuestros tiempos y entregar en tiempo y forma. Así que si se enfermaron, si tuvieron alguna situación, no sé, en su casa o algo pasó, por favor escríbanme, pero díganmelo porque yo no lo puedo adivinar. Entonces, si me van a decir, solicito una extensión, me colocan el por qué. ¿Ok? Y con respecto a la rúbrica, bueno, es lo que he mencionado en cada actividad. Cada una cuenta con una rúbrica para que ustedes la revisen y que de esta manera, por favor, vayamos checando cómo vamos avanzando con nuestras actividades. Ahora, dudas. Ok, Guadalupe, te escucho. Buenas noches, asesora. Yo nomás quería pedirle una disculpa por conectarme tan tarde. Lo que pasa es que mi niño se puso malo y acabamos de llegar del doctor. Igual era la pregunta de Elliot, del compañero Elliot, que si podía ver el resumen y dónde lo podía ver, porque la verdad pues no vi nada y sí me interesaba mucho ver lo de las actividades, porque sí en la cuarta actividad sí se me está complicando y no le entiendo. Pero ya, muchas gracias, ya aclaré la duda que tenía. Nada más era eso, asesora. Sí, Guadalupe, no te preocupes, comprendo, hay diferentes situaciones. Al final, cada quien tiene un contexto de vida y pueden ocurrir. Así que checas, no es resumen como tal, en realidad es toda la sesión grabada, así que va a durar como 1 hora 10 minutos. Tú le vas adelantando si es así que lo quieres. Recuerda, si aún así, pese a haber revisado, te queda alguna duda, pregúntame por correo o mensajería, ¿vale? Así que yo voy a estar por ahí. ¿Y queda alguna otra duda? No, nada más, asesora. Muchas gracias. Por nada, ok. Cari, Guadalupe, Tino, Ruth, Juliana, ¿alguna otra duda que puedo resolver? No, todo está bien de mi parte. Ok, muy bien, Todo gracias. bien, gracias. Gracias. Entonces, ha Todo sido un gusto. asesora. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un gusto poder aquí estar aprendiendo en equipo, porque básicamente es lo que estamos haciendo. Entonces, les deseo mucho éxito en sus actividades y también, bueno, ya vamos casi en el ombligo de la semana, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero también les deseo una excelente noche y estoy atenta a sus dudas y comentarios. El próximo espacio es el día viernes. De igual manera, vamos a comenzar en 6:30, por favor. Les voy a estar colocando la invitación en la pizarra de sesiones y la grabación del día de hoy también va a estar ahí más noche, ¿ok? Si quedan dudas, mensajero o correo. Tengan una excelente noche, pueden comenzar a desconectarse. Que Muchas pasen buenas gracias. noches, hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, asesora. Gracias, Buenas compañeros. noches, compañeros. Asesora, buenas noches. Buenas noches.